Muy bien, vamos a trabajar un nuevo tema. Vimos entonces cómo al inicio, qué es una organización, qué es una empresa. Después desarrollamos los tipos de organización, los tipos de empresa. Luego nos ubicamos dentro de la empresa en los departamentos establecidos que se tienen. Dentro de esta departamentalización que nosotros pudimos observar, vimos, ¿verdad?, que cada uno se va a dedicar en un momento determinado a una situación en especial, de la cual pues nosotros vamos a ir modificando aquellas acciones o funciones que tiene cada departamento. Dijimos en su momento, entre las ventajas y desventajas que se tienen, que una ventaja es especializamos a la persona, a nuestro departamento, porque entre más repetitiva sea la función y la acción, pues definitivamente, ¿verdad? Mejor se va desarrollando, se va creando hasta técnicas, estrategias para crear de una forma más fácil, eficaz, todo lo que corresponde a la función del departamento. Pero también vamos a encontrar una desventaja y dijimos que por la habitualidad de la función también se pierda ese entusiasmo, ¿verdad? De poder trabajar. Ah, es que otra vez lo mismo, ¿verdad? Y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Pero también vamos a encontrar aquella persona acomodada que definitivamente ya sabe cómo realizar su trabajo, ya sabe cómo realizar sus funciones y que en un momento determinado, cuando lo vayan a cambiar de departamento, no le guste y no le parezca. Entonces, a ese cambio se van a dar por muchas razones y en este caso vamos a encontrar resistencia al cambio dentro de una organización. Les decía yo al inicio, cuando ustedes trabajen con algún grupo, se van a encontrar que en algún momento las personas, usted puede llegar, ¿verdad? Y les va a decir, mire, vamos a hacer nuevas actividades para poder reorganizar, para poder generar una reingeniería, para poder modificar nuestro producto, para poder modificar nuestro servicio y canalizar más clientes. Y usted va a encontrar un grupo de personas que va a estar feliz y le va a decir, ay, sí, qué bueno, ¿verdad? Qué alegre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? Y se va a topar usted con algún grupo de personas que le va a decir, no, aquí nada tiene que cambiar, todo está bien. Si usted va a decir, bueno, vamos a incorporar tecnología, le van a decir, no, no, no la manejamos. Y usted va a decir, no, pero es que va a haber una capacitación para que ustedes lo realicen. Y otros van a decir, sí, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? Vamos a perder tiempo, vamos a perder esfuerzo, solo van a comprar máquinas de balde, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar nosotros una resistencia al cambio. Y a veces también tenemos que entender que, por ejemplo, lo que nosotros estamos atravesando como pandemia, aquí no era si queríamos, ¿verdad? Aquí cambiamos y definitivamente nos acoplamos a lo que necesitamos. No era que si usted quería hacerlo, como en otras ocasiones surge, ¿verdad? Que las personas dicen, ay, no, ¿para qué vamos a hacerlo, verdad? O sea, ¿para qué cambiar si estamos bien así? No, o sea, definitivamente tuvo que cambiar. Yo les conté, ¿verdad?, sobre las noticias en su momento, aquellas ensambladoras de vehículos, pues, ¿quién iba a comprar vehículos? Nadie, ¿verdad? Nadie quería realizar eso. Lo que se necesitaba entonces era crear en aquel entonces mascarillas, caretas. Y eso fue lo que se dedicó la empresa a realizar. ¿Qué pasó con esa situación? Hubo un cambio. Y no era un cambio que, sí, que fue así, ¿será que ustedes quieren? ¿Será que desean? No, o sea, fue necesario, fue impuesto y definitivamente tenía que favorecer a un grupo mayoritario, ¿verdad? De estas resistencia al cambio dentro de la organización, pues nosotros vamos a observar algunos elementos. Tenemos que comprender también que el cambio en un momento determinado pues es beneficioso para toda empresa, para todo departamento, porque recuerde que cuando nosotros generamos un cambio es por crecimiento, por un progreso, por un desarrollo, por un avance y porque en su momento, si no tenemos ese progreso, ese desarrollo, ese avance, nos vamos a quedar estancados como empresa, como organización. Entonces, siempre, siempre, en su momento, ¿verdad? Los cambios son buenos. En algún momento más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad y usted decida, por ejemplo, estudiar a distancia, usted ya sabe la modalidad, ya la conoce, posiblemente hasta más herramientas, ¿verdad? Y sumado a ello,
pues otro tipo de tecnología se pueda tener y usted vea las ventajas, ¿verdad? Que se tienen. Entonces, vuelvo y repito, en algún momento todavía algunos, ¿verdad? Se resisten a este cambio si lo vemos como una empresa. Muchos dicen, es que ya me aburrió las clases virtuales, es que ya me cansé de ver todo el mediodía la pantalla, estar conectado. O sea, que existe una resistencia, pero en su momento hay situaciones de cambio que son impuestas y otras que se generan como propuesta para generar un mejor desarrollo o en su momento, ¿verdad? Puede hacer que mi producto, mi servicio no sea el idóneo, entonces definitivamente tengo que cambiar. Porque si yo no cambio y sigo con esas falencias como organización, como venta de mi producto o como venta de mi servicio, definitivamente voy a perder y me voy a ir a la quiebra. Entonces hay que entender siempre estas posturas o estas posiciones que se tienen de acuerdo a los cambios. Y aquí nos dice, ¿verdad? Este artículo dice, tiene por objetivo realizar una propuesta para enfrentar en forma menos abrupta la resistencia al cambio. Es decir, ¿verdad? Que las personas que necesiten generar este cambio, pues de la parte del personal, ¿verdad? Que sea al menos un poco minimizada para poder vender bien la idea a qué se refiere el cambio. Este cambio dentro de lo que es la organización, pues afecta a lo que en este caso a los agentes internos y externos, ¿verdad? Es decir, tanto el que produce como el cliente, ¿verdad? Que va a recibir otra situación. Y entonces la reacción que se va a encontrar de los involucrados es donde nosotros vamos a empezar a encontrar esa resistencia, esos contras que podríamos encontrar. Acá dice, de la actitud de la gente depende el éxito o el fracaso de la implementación de cambio organizacional. Nos vuelve a comentar y dice, se realiza un análisis descriptivo de cada una de las fases del cambio dentro de la organización, de los agentes involucrados, ya dijimos internos y externos, de los que impulsan o detienen el mismo. Yo explicaba, ¿verdad? Que hay personas que van a estar en toda la disposición y van a decir, sí, hagamos el cambio, y otros definitivamente, ¿verdad? Que le van a empezar a decir al resto del grupo, del compañero, no, hombre, no digamos, no permitamos, ¿verdad? Que cambien, ¿para qué? ¿Cómo? Es que así estamos bien, sin ver aquellos factores que en un momento van a venir a beneficiarlos a ellos y a la empresa. Recuerde que si una empresa no vende, pues yo no tengo trabajo. Si una empresa no produce, no genera, me voy a quedar sin empleo definitivamente. Entonces, en cualquier momento que a usted le vayan a hablar dentro de una empresa, tenemos que cambiar muy bien. ¿En qué ayudo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis funciones? Claro que sí, generemos ese cambio, porque esa actitud es la que va a beneficiar en todo momento a la empresa. La empresa gana, gana usted definitivamente. Dice palabras claves dentro de lo que es en nuestro documento, se establece el cambio organizacional, la motivación, los recursos humanos y las ciencias empresariales. Y nosotros estamos viendo estos elementos, aunque nosotros vamos a reconocer fácilmente algunos. Me voy a ir deteniendo en algunos aspectos, no en todos, porque usted ya tiene acceso al documento y lo va a poder leer. Dice como parte de introducción, dice pocos años atrás, la, la dinámica del entorno empresarial era muy lenta, es decir, la dinámica como tal que se establecía, ¿verdad? Era un avance muy lento, mientras que hoy en día, pues nosotros tenemos que estar dentro de este proceso al 100. Recuerde que nosotros tenemos que ir a la par, porque no podemos ir a la vanguardia definitivamente, pero sí a la par codeando, ¿verdad? Lo que genere en un momento determinado cambio. Porque imagínense, nosotros no podemos ir a la vanguardia de la tecnología,
No podemos definitivamente, ¿verdad? Quien es experto en esas áreas, pues son los que van trabajando sobre ello y nosotros solamente nos vamos incorporando a ese cambio. Les decía, recordemos de un celular antiguo, desde lo que se creó la primera fase de los celulares portátiles, no del teléfono, sino del celular portátil, a lo que hoy en día nosotros tenemos como celular. Hoy en día tenemos un celular que ya parece una mini computadora, ¿verdad? En algún momento hasta es mejor que una computadora, porque entonces no solamente saca llamadas, sino usted puede trabajar sobre ella. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir introduciendo esos cambios. Y les decía, a la par de la tecnología, mientras se pueda, y después ir detrás, detrás, detrás. Acá dice, se preveía lo que pasaría en pocos meses. Los trabajadores no tenían que hacer mucho esfuerzo para poderse adaptar, simplemente vivían adaptados a un modus vivendi, es decir, a un modo de vida. Aquí nosotros, pues nada nos afectaba, nada nos perturbaba, ¿verdad? Porque todo era, la dinámica era establecida, ¿verdad? Usted a veces se aburre de una rutina, pero ¿quién genera la rutina? Usted. ¿Qué le pasa en muchas situaciones que nosotros establecemos? Usted se levanta, desayuna, se queda en clase, después termina la clase, va a ir a almorzar, sigue haciendo tareas, se vuelve a acostar, se vuelve a levantar y en ese ciclo está. Pero depende de mí que yo rompa ese ciclo. Claro está, el de recibir clases, pues automáticamente no lo puedo romper. Sí o sí tengo que recibir mis clases, pero sí puedo incorporar otras situaciones que me beneficien y rompan con mi rutina. Acá entonces dice generar una supervivencia en base a la creatividad, disposición y actitud ante la complejidad del ambiente. Es que si yo voy a ver, ay, Dios mío, otra vez sentarme aquí en la pantalla, no, ya me aburrí, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, no voy a favorecer en nada. Y si lo vemos como empresa, entonces voy a decir, ay, otra vez lunes, como surgen muchos memes en las redes sociales, ¿verdad? Dice, ay, es que hoy otra vez lunes, es que quiero trabajar. No, si yo voy a ir con ese entusiasmo, definitivamente, o sea, no voy a cambiar mi rutina y no voy a generar un buen trabajo, mi función no va a ser la más idónea, porque siempre voy a estar en esa situación, ¿verdad? De ver cada día como algo repetitivo. Entonces tenemos que erradicar esa forma de pensar. El estudio dice de esta situación, en un momento tiene por objetivo aportar un análisis sobre las causas que generan la resistencia al cambio por parte del talento humano dentro de una organización en un entorno complejo y competitivo en donde la empresa debe reaccionar inmediatamente a los ejemplos, a los efectos que me vienen a mí a desarrollar. Les decía, si yo no estoy a la vanguardia de lo que hoy en día existe como tecnología, me voy a quedar rezagada. Y al quedarme yo rezagada dentro de esta situación, definitivamente no voy a avanzar ni como organización ni como persona. Les decía la vez anterior, ustedes son parte de en un momento establecido, ¿verdad? De un grupo de mano de obra que tiene que estar calificada. Qué feo se escucha eso, pero definitivamente es como nosotros iniciamos. Nadie de ustedes tiene ahorita la capacidad de instaurar el otro año, ¿verdad? Su propio hotel, su propio restaurante y poder crear su propia agencia de viajes. Todo va a llevar un proceso para poderlo realizar. Entonces, mientras llega ese proceso, porque es lo que vuelvo a repetir, tenemos que visualizar eso, mientras llega ese proceso, pues tenemos que ofrecer o vendernos como mano de obra calificada. Y dentro de esa calificación, pues vamos a encontrar todo aquello que en un momento determinado rompa con la rutina, rompa con lo ya establecido. Y entonces usted genere cambios, pero no la resistencia al cambio como tal. Número 2, desarrollo. Consideraciones de esas generales sobre los cambios dentro de una organización. Y aquí nos presenta varios autores establecidos durante el año 2005. Consideran que los cambios en una organización como cualquiera, transformación relacionada al diseño o funcionamiento de la misma, es primordial que el personal directivo se
en poder del proceso de cambio, en la selección de estrategias adecuadas y considere el momento oportuno para conducir a la organización a esos cambios. Vamos a retomar muchos elementos que nosotros ya conocemos y que les dije, esto les va a servir a ustedes para toda la vida. ¿Se recuerdan cuáles eran los elementos principales de lo que es la administración? Dijimos que la planificación, integrar el diseño, la creatividad en la planeación como tal o la planificación para llevarlo a una ejecución, a una dirección, a un control establecido específicamente. Entonces, acá es donde nosotros vamos a integrar estas partes de la administración. Los cambios, dice, pueden producirse debido a agentes internos o externos. Recuerde que nosotros, o usted ya conoce mucho sobre la oferta y la demanda. O sea, para quién produce, qué producir, para quién producir y cómo producir. Eso no lo podemos perder de vista. Y cuando nosotros hablamos, entonces, ¿quién produce? Yo. ¿Y qué produzco en este caso? O sea, ¿qué voy a producir? Yo tengo que tener esa claridad. ¿Y para quién voy a producir? Definitivamente, ¿verdad? Para un ente externo. Es que yo no voy a producir pantalones para yo usarlos, ¿verdad? Definitivamente. Sí voy a utilizar uno, pero no la docena o el medio ciento que yo estoy creando. Entonces, ¿a quién estoy produciendo? A un medio externo. Entonces, de acuerdo a que lo que el medio externo necesite, es el cambio que yo voy a producir. Y de acuerdo a mis necesidades internas, es como yo voy a generar estos cambios que yo necesito. Entonces tenemos esta influencia, llamémoslo así, por ambos factores, internos y externos. Bueno, dice, un ejemplo de estos cambios es la implementación de nuevas tecnologías dentro de las organizaciones, lo cual implica adopciones de nuevos procesos dentro del funcionamiento. Dicen algunos. Por ejemplo, antiguamente se recuerdan ustedes que una secretaria pues definitivamente trabajaba a través de una computadora, una máquina manual, ¿verdad? Y estaba todo el día, tronaba la máquina de escribir. Y aquel timbrecito, ¿verdad? ¡Bring! Que ya había llegado al límite el carril, ¿verdad? Y lo regresaba y seguía escribiendo. Y cuando uno se confundía, qué dolor de cabeza, ¿verdad? Porque yo me confundía y tenía que volver a repetir todo el documento, porque hay documentos que no le podíamos colocar, ¿verdad? Corrector, porque eran documentos importantes. ¿Qué pasa entonces? Acá hoy en día nosotros ya no utilizamos, ¿verdad? Una máquina de escribir. Después de las máquinas de escribir manuales como tal, se integraron las máquinas eléctricas y esas tan bonitas porque ya tenía incorporado el corrector, ¿verdad? Entonces me confundía, regresaba y la misma cinta del corrector la utilizaba en la máquina eléctrica y me borraba la letra, ¿verdad? Ya la disimulaba. Entonces, vino ya a evolucionar un cambio, ya nos vino a favorecer. Ahora nosotros utilizamos computadoras o le decía, ¿verdad? Un teléfono. Nosotros a través del teléfono trabajamos. Algo que no está bien, inmediatamente lo cambiamos. Sí, óigase muy bien, inmediatamente lo cambiamos. Pero eso sí yo tengo acceso a esta tecnología, si yo la puedo manejar. Pero si yo no la manejo, definitivamente, ¿verdad? No voy a poder generar ese cambio. Recuerdo muy bien que tuve que capacitarme y hasta el término es un poco ambiguo, ¿verdad? Porque no es que yo sea discapacitada, pero en este aspecto de la tecnología, todos tuvimos que capacitarnos, saber cómo funcionaba una aplicación, cómo funciona, no sé, Meet, cómo funcionaba Zoom, cómo funciona Line, cómo funciona hoy en día Canvas, cómo funciona Jenna, de todas las aplicaciones que nosotros hoy en día tenemos, o sea, tuvimos que empaparnos de ellas, conocerlas para poderlas integrar. Y hay algunas que dice uno, ay, no, esa aplicación mejor ni me la hablo porque ni la entendí, ¿verdad? Cómo funciona. Entonces, cada uno va a ir adecuando según la necesidad. Y hubo más de alguno que dijo, no, definitivamente yo, o sea, mejor a mí que me
que mis alumnos lleguen al establecimiento y yo sigo dando clases así, porque no me permite, o sea, trabajar. Y entonces estos cambios son los que nosotros en un momento fuimos incorporando. Para nosotros va a ser muy fácil este tema para poderlo observar. Tenemos entonces, y dice, el cambio en una organización puede considerarse como radical o progresivo según la oportunidad. Nosotros podemos cambiar así en un golpe, en un segundo, algo como nos puede llevar semanas, meses, nos puede llevar años. Entonces, todo esto, pues nosotros vamos a poder observarlo. Un cambio, por ejemplo, muy confuso que voy a integrar, pero que ustedes van a ir esclareciendo conforme lo explique, es, por ejemplo, el paso de nivel que están creando en Cuatro Caminos. ¿Cuántos años lleva ya estableciéndose ese paso de nivel y no es para cuando se termine? Usted va a, no sé, a Huehuetenango, a Monstenango, a San Cristóbal, a Toto, lo más cercano, pero tiene que pasar esa parte de Cuatro Caminos y es un dolor de cabeza. Aparte el tedio del tráfico, el ambiente de polvo, la situación que se está generando, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya exista esto? Pues nos va a generar un cambio positivo, porque ya todo eso que ahorita se está formando como problema va a ser erradicado. Pero lleva un proceso, ¿cuántos años estamos llevando y esperando, por ejemplo, de a que exista ese paso de nivel? Entonces, ahí es donde nosotros podemos observar cómo dentro de una organización, pues nosotros vamos a observar o ese cambio pausado, progresivo, lento, o que nosotros incorporemos de la noche a la mañana algo que nos venga a beneficiar como tal. Aquí tenemos a un autor y dice Lewin, citado por lo que es Elder Hell, nosotros dice, se refiere a una serie de etapas del proceso de cambio radical. La primera fase la define como el descongelamiento, la cual tiene que ver con la información de cómo esta situación. Nosotros como parte de la administración en un momento determinado o como empleado normal, pues tenemos que conocer, ¿verdad?, sobre qué se trata ese cambio, qué consecuencias va a tener el incorporar ese cambio, cómo me voy a beneficiar yo como empleado, como trabajador, como dueño, como parte como cliente, ¿verdad? Si no soy igual parte interna, si no soy externa, ¿cómo va a venir a beneficiar? Entonces eso va a generar un incentivo, una motivación en mí. Pero si a mí vienen y me imponen los cambios y yo no sé para qué van a servir, ni cómo funciona, ni cómo lo voy a llevar a desarrollar, claro está, todo el mundo va a rechazar ese cambio. Entonces la primera es conocer. Y dice descongelamiento. Usted sabe que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una carne en lo que es la parte para congelar, el freezer o el congelador, como usted quiera llamarle, pues para poderla preparar tenemos que descongelarla, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza ya una fase inicial, la información. La segunda dice es cómo este manifiesto es previo, la ejecución de los cambios en donde surgen las reacciones, dependiendo del nivel de información y de motivación que se tenga. Yo no voy a ir a medias, ¿verdad? Y le voy a decir a ustedes, miren, tenemos que generar cambios. Y alguien me va a decir, mire, pero ¿por qué? Porque a mí se me dio la gana y como yo soy la jefa, ¿verdad? Yo soy la dueña, le gusta o no, y si no, que le vaya bien. No, yo tengo que explicar por qué vamos a hacer, en qué nos vamos a beneficiar como empresa y en cómo usted se beneficia como empleado. Y eso le va a generar a usted motivación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que trabajan en una entidad bancaria? Mira, usted tiene que vender en créditos 350,000 quetzales y eso lo tiene que hacer usted a la quincena. Y entonces dice, ¿verdad? El asesor crediticio, yo cómo voy a vender en 15 días 350,000 quetzales, ¿a quién se los voy a ir a dar, a dejar, ¿verdad? Ah, pero ahí ya cambia la situación si yo le voy a decir. Y de ese crédito que usted vaya a colocar, pues usted va a tener un porcentaje. Le voy a decir yo, ¿verdad? Aparte de usted recibir como tal, de vender ese crédito,
y de tener su sueldo, usted va a tener un incentivo porque usted va a tener un porcentaje del crédito que usted, y entonces usted dice, ah, bueno, o sea, si coloco los 350,000, aparte me van a dar un incentivo, una comisión por haberlos colocado. Entonces, sí, voy y busco a todo empresario que encuentre, ¿verdad? Y que cumpla los requisitos para ofrecer los créditos. Entonces ahí yo ya estoy motivando a mi personal a poder trabajar. Entonces la segunda fase dice, aparte de que yo ya expliqué, ya lo desarrollé con mi personal, entonces yo tengo que decir cómo se va a desarrollar en un momento determinado la incorporación de este cambio. O sea, ya descongelé mi pollo. Ahora, ¿cómo lo voy a preparar? ¿Cómo voy a preparar yo mi pollo? Y me pasé horas descongelándolo, posiblemente días descongelándolo, y ahora cómo lo voy a preparar. Entonces ahí yo ya sé, ¿verdad? Tengo que tener esa situación muy clara para que no exista esa reacción de cambio. En los cambios organizacionales, el talento humano debe estar involucrado y comprometido. Este proceso, según McClure, quiere y refiere el aporte de los procesos como descongelar lo aprendido anteriormente, cambiar y luego otra vez recongelar lo aprendido actualmente para generar una estabilidad y un mejoramiento. Es decir, yo ya lo conocía, ya sabía cómo iba a trabajar, cómo lo llevaba a cabo. Pero como tengo que incorporar un cambio, ¿verdad? Ahora este cambio que yo voy a incorporar, pues me tiene que dar a mí otra vez nuevamente un conocimiento establecido que sobre él voy a trabajar el resto del tiempo hasta que a mí se me indique en un momento un nuevo cambio establecido. Muy bien. Entonces, en el segundo aspecto me voy a detener. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. Muy bien, gracias.